hard to let our love win this fight. So many souls on the wire, brought down in the hand of fire. Bienvenidos a esta nueva edición de la tertulia del turista digital. Estamos en el restaurante Umay del Hotel Belroy de Benidorm y ya hemos dejado atrás el día 8 de octubre, que saben ustedes que el día 8 de octubre era cuando se terminaban todas las restricciones. Así que estamos de pleno derecho caminando muy fuerte hacia una nueva normalidad. Y aquí estamos y vamos a hablar, porque el tema de hoy es buscamos talento senior. Unos invitados de lujo, que ustedes ya saben que lo mejor de esta tertulia son sus invitados. Para que vean esta tertulia la pueden seguir a través de la página web online del Turista Digital, www.elturistadigital.com, también a través de Facebook, también a través de Twitter, de Twitch y de YouTube, en el canal de YouTube. O sea que esta la pueden ver ahora mismo en directo y después la pueden ver tranquilamente en el canal de YouTube y en los Facebook. Seguidamente vamos a presentar a nuestros invitados de lujo, unos invitados de maravilla que han venido a hablar del talento senior. Vamos a darles la bienvenida y vamos a darles las gracias por estar aquí. Rafael Alemany, buenas tardes. Muy buenas. Rafael Alemany, como sabrán ustedes, es catedrático de Filología Catalana en la Universidad de Alicante y todo el currículum de todos estos invitados no se puede decir porque si no estaríamos eternizando este programa y tomaría toda la tertulia. Así que vamos a sintetizar y diremos que usted también, bueno, tú, Rafael, has sido exacadémico de la Academia Valenciana de la Llengua. En efecto. Moltíssimes gràcies per estar aquí i participar en esta tertulia. Gracias a tu por convidar. Faltaba més. Ángeles Valdivieso, buenas tardes. Buenas tardes. Abogada, exconcejala de Empleo y de Casa Mediterránea en el Ayuntamiento de Benidorm, entre otras mil cosas, porque tampoco se pueden nombrar. Tienes un currículum extensísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Joan Piera, catedrático de Biología y de Geología y además presidente de la Junta Rectora del Parc Natural de Serra Gelada, entre altres coses. Moltíssimes gràcies per estar así, Joan Piera. Un placer, un placer. Claro que sí. Bueno, es que ustedes cuando vayan a hablar de talento senior, esto será una maravilla. Y Aurea González, que además les digo que ha sido parte de la producción de esta tertulia. Ella ha sido una parte muy importante. Sí, hombre, hay que decirlo. Sí, es que yo lo digo para bien y para mal. O sea, vamos, que si no sale tal, será para bien. Aurea González, sí, que es es counselor, senior counselor ahora en el Colegio Internacional Lope de Vega, además de gestora de contenidos educativos en proyectos internacionales. Bueno, y muchísimas más cosas, pero en este momento además coproductora de la tertulia del Turista Digital Talento Senior. Vamos, un placer tremendo y una gran responsabilidad. Sobre todo por la última responsabilidad. Bueno, pues vamos a continuar, pero antes vamos a escuchar el testimonio del quinto invitado. El quinto invitado nos ha mandado su testimonio, que se llama Juan Andrés Hernando, arquitecto urbanista y además socio fundador del estudio de arquitectura Hernando Sauqué de Barcelona. Pero además también es gestor y consultor en empresas y en proyectos deportivos y del tiempo libre. Creo que ha estado en el CAR. Después Aurea nos dará un poco más de información sobre Juan Andrés Hernando, pero de momento vamos a escuchar lo que nos dice y después vamos a publicidad. No se olviden que después de la publicidad venimos nosotros y retomamos inmediatamente el tema. Hasta ahora. Buenas tardes. Gracias a Turista Digital por dejarme participar en esta tertulia de talento senior.
para aportar mi testimonio sobre situación personal ante el momento de la jubilación. La carrera profesional nos ha llevado a orientar las vidas de una determinada manera, y en el momento en que se nos jubila parece que quedamos fuera de circulación, cuando es un lujo que esta sociedad pueda prescindir de capacidades y talentos que por edad nos han dejado fuera, pero por compromiso es el momento en el que nosotros podemos aportar más a esta sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos unos conocimientos, tenemos una forma de pensar y tenemos una convicción de que somos útiles a la sociedad. Y esta sociedad además ha de entender que así es. De momento no es algo que funcione bien de esta manera, pero es importante que nosotros pongamos nuestro granito de arena, y tertulias como esta pueden ayudar a abrir caminos o a plantear por lo menos situaciones en las que dar cabida a la discusión para ver cómo poder orientar determinados futuros profesionales, no solo de las personas que ya tenemos unos años, sino de aquellos que nos han de acompañar o hemos de acompañar durante unas etapas de su vida en las cuales nuestra experiencia les puede ser muy útil. En mi ámbito concreto, yo era profesional de la arquitectura, provenía del deporte, conozco muy bien el tema de la arquitectura deportiva, y además quiero dejar como legado algo que la vida me ha dado, que es muchas oportunidades en el campo del deporte y las infraestructuras. Eso me obliga como persona a comprometerte con la sociedad que te rodea y a generar oportunidades para terceras personas que a su vez a ellos les puede venir bien y a nosotros excepcionalmente bien. ¿Por qué? Porque además de aportar en la parte cultural, por decirlo de alguna manera, a nosotros nos aporta mucho en la parte emocional, y esa parte es muy importante en la última etapa de nuestras vidas. Así que muchas gracias por su atención y espero que esto sirva para generar parte del debate. Buenas tardes.
de la publicidad ya han podido ustedes ver y escuchar el testimonio de Juan Andrés Hernando, arquitecto urbanista. Y le vamos a preguntar a Aurea, que ella conoce personalmente a Juan Andrés, además son compañeros de estudios, que nos cuente un poco, sobre todo, cuál es la trayectoria actual de Juan Andrés. Vale, bueno, me voy a remontar un poquito, aunque sus palabras han sido realmente como muy explícitas, ¿no? Él ha hecho un recorrido vital y ha empezado diciendo cómo su pasión principal le llevaba por el mundo del deporte. Creo que ha recorrido todos los deportes y ha estado federado en todo tipo de disciplinas, pero es importante entroncar con lo que para una persona supone su interés vital o su pasión. Porque realmente, si con una palabra tengo que definir cuál es su trayectoria, tanto profesional como vital, yo diría que es de una persona coherente, de mucha coherencia. Bueno, tengo que decir que le conozco como hace 50 y bastantes años. Pocos años. Unos pocos años. Por tanto, sí que creo que estoy autorizada como para decir eso, ¿no? Que existe una línea de coherencia muy importante. Y en esa línea de coherencia, pues hay que destacar sobre todo la pasión que digo por el deporte. Él es deportista y eso le lleva a tener una sensibilidad muy especial, no solo hacia el deportista, que es el que practica el deporte, sino hacia el espectador, otro tipo de ciudadanos consumidores de instalaciones deportivas también. Esta sensibilidad, pues yo creo que la ha entroncado muy bien en su vida profesional. Y entonces, en su profesión como arquitecto, pues decide que las instalaciones deportivas y recreativas pues pueden ser un buen medio de expresión vital. Y eso yo lo encuentro un tema primordial para entroncar después con lo que ocurre cuando tú dejas de firmar proyectos. Toda esta, digamos, este espíritu lo traduce en la cultura de empresa que él funda, es emprendedor también, abre su propio estudio y lo proyecta también ahí. Entonces, esa cultura de empresa que se basa sobre todo en el respeto, pero que se basa también en la eficiencia, que es algo que no debemos de olvidar, que en nuestros trabajos lo que hay que ser es productivo, eficiente, eficaz, haciendo las cosas. Y tampoco olvida que, además de esa eficiencia, lo que él produzca debe de ser un valor añadido para el que lo recibe. Le debe reportar un valor para su vida, pero va un poquito más allá. Y esto es a mí lo que me parece interesantísimo. Que además de estos tres aspectos, entiende que cuando tú realizas algo que va a tener un impacto en los demás, sea un cliente, sea un alumno, sea de quien estemos hablando, tienes que emocionar. Y esto es algo que es un concepto además tremendamente actual. Estamos hablando de emociones continuamente desde el mundo de la educación, donde yo vengo también, ¿no? Y esto de emocionar es importantísimo. Nosotros decimos en educación que el espacio es el tercer maestro. Y yo creo que este hombre ha conseguido que el espacio sea el tercer compañero que te acompaña en la vida a desarrollarte físicamente, recreativamente y en otros aspectos. ¿Me lo has dejado? Creo... No digo cómo, pero lo has dejado estupendo para que ya lo haga la pregunta ahora a Rafael Alemany. Fantástico. Rafael Alemany, catedrático de Filología Catalana en la Universidad de Alicante. Pasión, emoción, porque sigues en la docencia y te encanta la docencia. Sin duda, si no me encantara no estaría. No estarías. Normalmente siempre he tenido claro que iba a hacer lo que me gustaba. Eso es. Jamás hubiera orientado una dedicación profesional a algo que no me gustara, aunque tuviera en ello unas expectativas de mayores riquezas o cosas por el estilo. Pienso y estoy absolutamente convencido que en esta vida, para encontrarse uno bien y para ser productivo y eficaz, como sabiamente decía Aurea hace unos instantes, es necesario estar convencido de que encuentras una empatía con aquello que estás haciendo, con los estudios hacia los que te has orientado, porque si no, mientras que hace algunos tiempos una titulación superior podía ser un vademecum de gran prestigio cuando era minoritaria la población que tenía la oportunidad de acceder a estudios superiores,
Pues hoy en día, con la cantidad de titulados que tenemos, para que se pueda garantizar un cierto éxito del personal egresado, es necesario que la gente no solamente obtenga el grado, sino que sean los mejores dentro de su formación, dentro de su especialidad. Y para ser los mejores no solamente han de tener la oportunidad de ir a un buen colegio, un buen instituto, una buena universidad, sino que además ha de gustarles lo que hacen. A los padres próximos a mí, a los que son padres próximos a mí, amigos, primos, sobrinos incluso, cuando me preguntan hacia dónde se podría orientar a su hijo, digo, hacia lo que le guste. Le va a dar felicidad, y al darle felicidad seguramente producirá más y mejor. Así es. Si no tiene felicidad en lo que hace, si aún obteniendo felicidad en lo que uno hace, hay momentos en que las cosas no son de color de rosa, pues imaginemos quién está condenado a hacer algo que ni le importa, ni le interesa, sino que ha acudido ahí con unas expectativas que por lo demás hoy en día son más que discutibles, de que tal titulación va a ser más productiva que otra. Todos sabemos que tal y como son las cosas contemporáneamente, ya no se puede hacer una vinculación directa de tal grado va a tener una expectativa mayor. En teoría sí, pero luego en la práctica van a ser los mejores los que van a producir más y los que sobre todo van a ser felices. Sí, me preguntabas que no estoy jubilado y porque me encuentro bien y porque la administración porque tienes mucho no talento. me ha echado todavía. No sé si tengo talento. Tienes mucho talento, la administración pública yo permite. Entré en la Universidad Autónoma de Barcelona en septiembre de 1975. Que ya está, vamos cerca ya de los 50 y estoy felicísimo en la Autónoma de Barcelona, luego Valencia y luego ya en la Fundación de la Universidad de Alicante, y repetiría si se me diera la oportunidad. Muchas gracias, Rafael. Ha dicho una cosa, bueno, que yo muchas veces también me planteo, ¿no? Ha dicho una cosa muy importante. Aparte de pasión y emoción, Ángeles Valdivieso, claro, es que normalmente te llamamos Chiqui. Ángeles Valdivieso, pasión, emoción, y ha dicho, volvería a repetir todo. Eso significa un éxito en la vida, ¿no? Totalmente. Y tú, tu formación, que ha sido también, sobre todo, basada en tu profesión, ejercida de modo privado, salvo ese paréntesis en la administración pública como concejala, ¿volverías a repetir todo lo que has hecho? Bueno, vamos La a ver, formación. los caminos en la vida a veces no te los trazas tú, te lo traza a lo mejor tu compañero, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Que me los trazó. Yo teníamos mi vida, yo estaba en un instituto en Madrid y de pronto mi vida me la quitaron de allí y en aquella época todavía pues sigue la mujer al marido, cosa que hoy día yo creo que no hubiera podido existir. Y yo me siento en un lugar en donde yo tengo que hacer una actividad y mi vida cambia de actividad porque aquí no podía desarrollar la mía y me oriento por el mundo del derecho. He sido muy feliz en el mundo del derecho, sigo siéndolo, y además ahora que hemos dejado de trabajar en esta edad que ya hemos tenido a nuestros hijos criados, ya hemos edificado todos nuestros castillos, ya no tenemos que edificar nada más, ahora tenemos que dedicarnos a vivir, pues me siento feliz de realizar una actividad que no deja de ser intelectual, pues plenamente, porque todavía la capacidad intelectiva, pues mientras que la capacidad no merme, pues estamos en pleno rendimiento. Yo entiendo que intelectualmente incluso hay profesiones que cuanto mayor eres, pues mejor es la situación. A la vejez se le puede tener miedo por 4 motivos, fundamentalmente. Se le puede tener miedo porque perdemos actividad. Y eso no es cierto, porque las cosas importantes de la vida no se hace con la actividad de la fuerza, se hace fundamentalmente con la actividad de la mente, con ese poder tan inmenso. Se puede decir también que estamos perdiendo placeres, es decir, ya los placeres parece que no es cierto, porque además también nuestra naturaleza te los mitiga, ese deseo y esos placeres, te los va mitigando.
Y por último también pueden decir que es que estamos próximos a la muerte, pero tampoco es cierto, porque la muerte yo lo he vivido. He tenido una nieta con 10 años que ha fallecido. Me parece cruel que ella haya fallecido y no haya fallecido yo. Eso puede ocurrir y ha ocurrido. Entonces la vejez sí que efectivamente parece que tenemos más cerca la muerte, pero ¿a qué vamos a temer? Si la muerte luego no hay nada, pues no tenemos que tener nada. Y si luego está esa vida eterna que nos prometen, pues qué felicidad, bienvenido sea. Además que la jubilación, el hecho de jubilarnos, no viene más que de la palabra júbilo, de alegría, de felicidad. Yo en este tiempo he aprendido a organizar mi vida. Una vez que todos mis deberes como madre, como esposa, bueno, la esposa sigue teniéndolos, ¿eh? Que yo como mujer sigo teniendo... Eso está ahí eso no con se nos un termina, sello. eso no se nos va a terminar hasta que la muerte nos separe, eso está claro, como la película lo mismo, ¿no? Pero entiendo yo que ahora sí que tengo mucho más espacio para mí. Y yo, ahora que estás tú, yo me he dedicado a construirme dentro de mi casa, mi cabaña en la laguna Gualde, al lado de Concord. No la tengo al lado de Concord, la tengo en Benidorm. Pero yo aquí veo las estrellas. Yo digo, tengo una ciudad que me permite tener un firmamento hermosísimo, porque fijaos qué ciudad tenemos, que no lo hemos reflexionado, la ciudad que tiene Benidorm, y tengo un horizonte que no me llega a los ojos. Yo llego a veces a ver casi Argel, y eso me permite, pues, de contemplación de las estrellas, contemplación de los... y desde luego una pasión inmensa por la punta del Cabal, de Caletes, que ahí voy mucho y tengo que hablar contigo. Sí. Muy Muchas bien. gracias. Parece bien. No sigas, vamos a seguir, porque con tu testimonio ya nos has hecho el talento senior, todo lleno de optimismo, y ya no hay nada más que hacer. Así que vamos a pasar a Joan Piera, catedrático de Biología y Geología. Ahora en instituto, ahora no en activo, pero sí en activo como presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Serra Gelada. Sí. ¿Este último cargo, pasión, emoción o qué? Bien, hemos citado los contertulios. Yo soy feliz porque a esta edad que ya voy teniendo continúo haciendo lo que me ha gustado desde pequeño. Bueno, ustedes son muy felices, ¿eh? Ustedes un han momen- hecho todo lo que... En un momento determinado, ahora que también muchos, no lo sé vosotros, yo soy abuelo de 4 nietos, quiero influir en ellos de la misma manera que mis abuelos paternos y maternos influyeron en mí. Yo nací en Barcelona y desde la más tierna infancia, en este caso mis abuelos paternos, mi abuelo paterno era soplador de vidrio, un artista. En sus ratos libres tenía una jardinería preciosa, la sabía cuidar, transmitía ese valor. También era muy apreciado por sus consejos, etcétera. Las vacaciones en el territorio catalán, en plena naturaleza, eran grandes conocedores de plantas medicinales, tanto de abuelo como de abuela. Y esto, desde los 2, 3 años hasta los 9 o 10, marcó muchísimo, me enriqueció, me sirvió de estímulo. Aquello que vives como una cosa, digamos, agradable, se convierte después en un futuro profesional. Yo salía ya de aquella infancia a los 9 años, porque fuimos a vivir a Biar, en la provincia de Alicante, después a Ontinyent, y ahora ya en Altea, donde llevo pues prácticamente mi vida profesional. Ya estaban marcados. Marcados quiere decir que me había enriquecido mucho aquello que me gustaba. Después los estudios universitarios en la rama de biología, en la 5ª promoción de Valencia, dedicada más o menos a la fisiología vegetal y a la morfología vegetal, pero también de una manera muy prioritaria, Joan, la taxonomía. Discúlpame, pero nos tenemos que ir a publicidad. Vale, muy bien. La publicidad manda. Enseguida seguimos. Bien.
Y estamos de vuelta y le vamos a dar nuevamente la palabra a Joan Piera, que le hemos tenido que cortar antes. Por favor, señor Piera. Bueno, gracias por lo de señor. Bien, entonces me había quedado en la pasión que sentía por la taxonomía, bautizar aquello que estoy viendo, que me parece fundamental si después ejerces una acción defensiva y promocional de la naturaleza y de saber delante de qué estoy, en esto y en insectos. Los nombres científicos son un poco sadomasoquistas, te llevan toda la vida a estar buscando y cavilando, muy subjetivos, pero son fundamentales para saber con quién estoy. Y después, pues la neurociencia y la inmunología tan de moda ahora por la enfermedad, por la COVID, ¿no? Y bueno, y después, pues la vida profesional se centra básicamente en profesor de instituto, primero en un teniente y una serie de Tinyent, Almansa, Albaida, fins que vaig arribar, hasta que llegué aquí a Altea, y entonces no me limitaba a explicar biología o a ser jefe de estudios. Yo creo que había algo más, que era también enseñar a pensar y ampliar. Entonces, si de una cosa me precio en estos momentos es que a día de hoy tengo una excelente relación con antiguos exalumnos con los que intercambiamos información tantos años después, porque se creó un vínculo en donde la biología y la investigación siempre ha sido lo fundamental. En cuanto al tema de ser presidente de una junta rectora, se me ofreció, creo que fue en el 2016, porque yo he intervenido en muchas cosas, siempre como un cantautor solitario, en muchas actividades, en muchas conferencias, programas para Medi Ambient .2, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esta relación, repito, siempre ha sido muy grata porque forma parte también de mi bandeja diaria de actividades. Por la parte paterna, cuando me he referido a la artesanía del vidrio, pues también los años de tanto en tanto te estabilizan, pero también, como tú bien has dicho, aparecen problemas muy serios en la vida. Entonces a mí me apareció también uno y me reconvertí en ceramista. Gracias a la influencia del abuelo me iba a la Bisbal de Empordà y estuve muchos años haciendo cerámica de torno, ¿no? Alfarería, que también me gustaba decorar, que es otra de las cosas que más me gusta, el dibujo macro. Y con esto pues canalizo mucho. Yo soy de poco dormir, lo hemos comentado antes con Rafa, parece que hay un estudio genético que habla que los genes del sueño en las personas poco dormilonas son cortos, y ahí lo dejo, se puede encontrar en internet, y me paso todo el día en plena actividad mental, echando mucho de menos la parte de profesión que me canalizaba también muchísimo. Pero mira, entre fotografía macro, exploraciones, trabajos de investigación, publicaciones especialmente de orquídeas, sí, pues llega un momento en que esto ha sido mi vida y espero continuar haciéndolo. Desde la infancia con los abuelos tuve esta influencia y ahora que tengo nietos, sé que de esa edad, de entre los 2, 9, 10 años, un contacto con los nietos que casi posiblemente sea mejor que el de los padres, pero cuando hemos sido padres no hemos tenido mucho tiempo por el trabajo, pues crea unos vínculos que yo quisiera transmitir también a ellos. Y digo abuelos paternos y abuelos maternos, naturales de Menorca, y descubrir Menorca y la morfología de Menorca y el territorio a la exploración, pues también contribuyó mucho. Yo he tenido 4 grandes abuelos, una abuela excelentemente narradora que me facilitó la práctica de la conversación, porque hoy en día no sabemos conversar, es uno de los grandes déficits que tenemos. Estamos todo el día delante de pantallas. Oiga, mírese bien la pantalla, Joan, levante la vista y mire el panorama de paisaje. Luego. Sí, Esto bien, es otro bien. tema. Vale, Vamos, correcto, perdón. No. Aurea, 3 testimonios. ¿Tú lo has empezado con lo de la pasión? Yo lo he 3 empezado, testimonios yo lo he empezado, magníficos. yo lo he empezado. Que, bueno, pues yo tenía bueno, que ser una frustrada. ¿Por qué? Pues porque mira, inicialmente yo de pequeña me pasaba el día dibujando y pintando. Yo quería ser artista, artista en el sentido de bellas artes. ¿Artista ¿no? eres? No, vale, sí, pero eso lo consigues. Eso no lo traes todavía, lo consigues. Esto no me dejaron, no era muy serio aquello, ¿no? Luego pensé que como me encantaba viajar, pues quería ser azafata y me iba a llevar por el mundo tal. Y no, tampoco eso coló. Entonces, claro, tuve que ser más seria y hacer filología inglesa. Y bueno, me encantaba también el mundo de las personas. ¿Qué pasa cuando, pero no era especialmente mi vocación el ser docente, ¿qué pasa cuando empiezo a trabajar? Empiezo a trabajar, me enfrento al mundo de la educación y a otros mundos del trabajo
y me doy cuenta que hay determinadas posiciones de las personas respecto al trabajo. Desde el lado negativo, observo como para algunas personas el trabajo es una condena que empieza el lunes y acaba con suerte el viernes. El lunes es un proceso de encontrarte a gente desmotivada, arrastrada, ojerosa, fatal, y bueno, esas personas encajan ahí. Pero después también me di cuenta de que hay otros dos enfoques que son mucho más positivos, y para qué dejarte la energía en lo negativo. Los enfoques positivos son el de aquel que trabaja en lo que le gusta. Bueno, es un afortunado, pero a veces esto también tiene unas causas extrínsecas a la persona. Puede ser que se lo pueda permitir económicamente, puede ser que haya tenido suerte, bueno, y también una actitud por su parte, pero hay factores extrínsecos. Sin embargo, pues yo me vi más en el tercer grupo, que era un grupo también positivo, en el que dice, vale, de entrada no trabajo en lo que me gusta, pero voy a hacer que me guste en lo que trabajo. Y entonces me di cuenta que esa actitud, que es una actitud muy proactiva, pues necesitaba de mí esa energía, resiliencia, persistencia para hacer las cosas y sobre todo muchísima creatividad. Entonces, vale, después de 43 años en la dirección de un colegio internacional, pues imaginaros la suerte que he tenido de poder desarrollar mi faceta viajera, contactando con gentes de todo el mundo, haciendo intercambios de todas clases, más con el inglés, pues también esto ha sido mi faceta creativa. Yo siempre he pensado en los alumnos como en un lienzo, ¿no? En un lienzo en el que estás imprimiendo constantemente colores, tonos, también estás imprimiendo sabores, también estás imprimiendo sentimientos, emociones. Y digo, caramba, qué obra pictórica, escultórica y de todo tipo más bella que puede ser esto. Por lo tanto, cuando consigues encauzar el leitmotiv de tu carrera profesional ahí y entronca con algo tan genuinamente personal, eso lo tienes que llevar hasta después de la jubilación, como bien habéis dicho, hasta que te mueras. Y estoy muy de acuerdo contigo, Teresa, que y tú también lo has dicho, y tú también lo has dicho, Rafa, de alguna manera, que ese sentimiento de poder observar la naturaleza, hacerla tuya, es algo que se nos inculca desde la infancia, que nos lleva toda la vida, nos acompaña durante toda la vida, y que en este momento es algo que creo que es un legado que debemos de transmitir también a los que tenemos alrededor. Y nada, entras en un periodo en el que dices, vale, se ha acabado el horario, se han acabado ciertos hábitos, y ahora emprendo yo mis propios hábitos, mi propio horario, y cómo quiero continuar ayudando a los demás. Ese es el momento. Perfecto. 4 reflexiones magníficas que son fruto de una experiencia, no digo de los años, son fruto de una experiencia. ¿Qué es el talento senior? Si fuéramos a la etimología, talento está clarísimo para todos, y senior creo que también. Senior es el mayor, el que tiene más edad de senex, senior en latín. Se supone, por tanto, que sería el talento que acumula una persona a lo largo de los años, el talento senior. Se ha hecho ya alguna reflexión en las intervenciones anteriores en el sentido de un cierto, no menosprecio, pero sí minusvaloración de la edad de las personas una estadística mayores. Y claro, cuando estamos ya en esa fase, yo pienso que estamos en condiciones de poder desmentir muchísimo esta opinión ligera. Me parece que en todas las trayectorias vitales, no digamos ya en todas las profesiones, o la práctica totalidad de ellas, el paso de los años es un plus. Hay una acumulación, no ya de saberes enciclopédicos o eruditos en cada una de las profesiones, que también, sino también otro tipo de saberes mucho más interesantes. Por ejemplo, el saber afrontar la vida con una mayor perspectiva, con una mayor comprensión, con una mayor tranquilidad interior. El hacer frente
con más tino a zozobras a las que antes no sabíamos hacer frente. Todo esto es un valor importante. Por otra parte, decía Chiqui, yo le he de llamar Chiqui, porque ha Sí, sido así toda no la vida. No Teresa, y me como ella, que parece está de una moda. cosa rarísima. Es verdad, Teresa es tu hija. Es Y verdad. aparte, a pesar de que con ella parece que la haga menos senior. No, muchas gracias. Decía Chiqui que hay una serie de elementos positivos que surgen y se aprovechan. Ella ha hecho una enumeración. Hay, algunos piensan que hay menos actividad, y puede ser cierto, actividad física, pero hay una actividad mental, intelectual, psicológica, espiritual, menos placeres, puede ser cierto también. Pero yo aún iría un poco más lejos. Yo pienso que de la nómina de los supuestos elementos negativos, o que se ven como negativos, no solo por los de fuera que no son seniors, sino también por Los nosotros mismos seniors. Me parece que eso tampoco es tanto. En primer lugar, yo estoy absolutamente convencido que si aparte de la reconversión del porcentaje elevado de actividad física que se tiene de joven en actividad mental, espiritual, tal, se sigue hasta donde se puede con la actividad física, maravilloso. Y pienso que se puede. Lo que no podemos hacer es a lo mejor una maratón, o no todos pueden hacerla. Pero es que los jóvenes tampoco corren Tampoco 400 corren metros tanto. Quiero decirte, en un minuto. vamos a ver, yo hago de 8 a 10 kilómetros diarios de marcha. Caramba. Diarios. Y un día a la semana hago montaña. La montaña parece? relativa, subo a la Cruz, subo al Tosal, en fin, es sistemático. Y se puede hacer. Claro. Lo que no había, nado todas las mañanas a las 7 de la mañana en verano, hasta el día de sábado de fiestas de noviembre. Ahora ya solo sábados y domingos, porque el trabajo me impide hacerlo entre semanas. Oye, a las 7 de la mañana, que no hay ni Dios. O sí, hay abuelitos también. Yo los veo más abuelitos que yo, evidentemente. Y entonces nado, no una gran cosa, pero digamos que unos 1500 metros. Me guío por las boyas, que me dijeron la distancia que había, y entonces ir y volver unos 1500 metros. Nada de sprint y de a ver con cuánto tiempo lo hago. No, al ralentí, a mi marcha, de mantenimiento. Y la mar de bien. Quiero decir que también hemos de deshacer el tópico vamos a autoconformarnos. Bueno, hemos perdido una serie de cosas, pues le damos la vuelta al calcetín. Vamos a conformarnos con lo bonito. Esa es una parte. Ganamos en muchas cosas y perdemos en otras. Pero en esas que pondríamos en el cajón de supuestas pérdidas, pueden ser unas pérdidas relativas que varían muchísimo de las personas, de su estado de salud, de su estado general, de su estado anímico. Es decir, que yo hago una apuesta decidida por mantener la actividad física sin grandes proezas hasta cuando se pueda, acomodándola a las limitaciones que uno tiene con la edad, que también evidente. Los placeres, exactamente lo mismo. Las buenas comidas y la práctica del sexo, fundamental, hasta lo máximo que se pueda, que es casi todo. Gradúan la restricción y se sitúan, quizá, dentro de la jerarquía de valores de cada uno, pues pueden bajar de nivel o subir de nivel, pero están ahí. Y es un factor absolutamente natural y se ha de mantener. Y sobre todo la capacidad de comunicarse con gente lo más diversa posible. Y positiva. Y intentándolo que sea positiva. Sí, pero, no digo optimista, positivo. Pero sobre todo, Monse, diversa. Sí. Hay una cierta tendencia en las profesiones, empezando por la mía, a tener una hiperrelación dañina con la gente del entorno. Muy restringida. Que está muy bien. Vas a un congreso de tu especialidad y alternas con gente de tu especialidad, maravilloso y bien. Pero resulta que esto nos puede llevar a ver el mundo con una mirada muy corta y pensar que somos el ombligo del mundo. Cuando tienes la posibilidad y te preocupas por conocer qué piensa alguien, no ya solo de otra profesión,
sino alguien que no tenga estudios o que no haya tenido los estudios que yo he tenido. De otra Eso edad. o de otra edad. Esto es importantísimo. Yo con mis alumnos aprendo lo que quieras y más. Ahora, yo no me daba cuenta cuando era catedrático de instituto. Pero el catedrático de universidad es un aprendizaje permanente. Porque con las inseguridades de cuando eres más joven, lo que tiendes es a sentar cátedra. Y ahora ves que la cátedra es una cosa que está a non tropo. Vamos, que todo es que sí, que tienes una cierta solvencia, pero no tienes la infalibilidad supuestamente papal. Casi. No, pero lo que te quería decir Sí. que esta interacción con gente más joven o gente... A ver, si yo tengo estudiantes de último de carrera, quiere decirse que son 21 o 22 años, y yo cada año tengo uno más, la brecha es más grande, pero esto no es malo. Hay un aprendizaje mayor si haces el esfuerzo de entender el giro generacional. Yo cuando me dicen ahora, bueno, es que los estudiantes de ahora son peores o tal, son como de toda la vida. Otros tics, otras Otras marcas. otros ets. Sí que me preocupa particularmente lo de la pantalla que ha salido. Vale. Vamos luego a la pantalla. Ahora le pantalla pasamos no, a Chiqui. Chiqui, todos te vamos a llamar Chiqui. Muy bien, encantada. Lo que ha dicho Rafael Alemán, todo perfecto. Pero ¿es tan fácil o es difícil? Porque la sociedad te constriñe mucho, nos constriñe mucho en esos nichos. Usted es joven, usted es adolescente, usted es senior. ¿Hace falta ser valiente para atreverse a salir de Yo ese voy a corsé? lanzar una pregunta. ¿Quién Venga. no quiere llegar a ser viejo? ¿Hay alguien que no se proponga tener una vida larga y llegar a la vejez? ¿A que todos? Bueno, pues no seamos tan tontos. Y una vez que estamos instalados en la vejez o prevejez, o porque esto ya estamos en ello, pues ¿por qué vamos a despotricar de ella? Porque nos vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado. No, señor. Lo que hay que hacer es obtener ese tipo de vida, ese deseo de vida larga, pero que sea apoyándonos en todas aquellas actividades nosotros que podemos desarrollar o que a lo largo de la vida hemos ido aprendiendo o que hemos ido nosotros cultivando. Y desde luego cultivar las artes. Él ha hablado de la actividad física y es importantísima. Yo también quiero hacer reflexión sobre las artes y sobre todas las virtudes esas que hemos ido cultivando a lo largo de nuestra vida, pero que a lo largo de nuestra vida, como hemos estado agobiados por el ganar el pan, pues ahora ya no tenemos ese agobio y vamos a dedicarnos a todo eso que nos ha gustado, pues la naturaleza, contemplación, los pájaros, todo ello. Y ahora es en la etapa en la que no creo que debemos de estar. Y sobre todo, para mí es lo más importante cuando te instalas en esta época, es la conciencia de haber vivido haciendo el bien honestamente, y eso te va a dar una satisfacción personal en tu vejez inmensa. Para mí es la base de todo ello. Todo lo que haya realizado, y creo que todos más o menos, hombre, yo no digo que alguna cosilla de, ay Dios mío, ¿para qué habría hecho esto aquel día? No, yo creo que todos tenemos nuestras conciencias tranquilas, apacibles, de haber hecho lo que hemos debido de hacer con honestidad, y todo eso va a ser lo que me va a producir a mí en mi vida futura, si me dan más vida, una gran satisfacción. Muchas gracias. Chiqui, nos vamos a publicidad. Siempre toca No pasa nada. Tengo más tiempo para pensar. prepararme. Para pensar no, pero para prepararte sí. Volvemos enseguida, nos vamos a publicidad. Muy bien.
Joan Pieram, talento senior, ¿es una estadística? ¿Es un corsé social? ¿Cuesta mucho deshacerse de ese corsé social? Talento, como bien han comentado ya los compañeros, se va acrecentando a lo largo de la vida. Bebemos de muchas fuentes hasta que nos convertimos también en fuente, con mayor o menor caudal. En cuanto a los conocimientos adquiridos en el campo de la biología, sobre todo, porque esto es importante, también en la capacidad de transmitirlos y enseñar algo más que una ciencia, una actitud ante la vida. Rafael, que ha sido un placer volverle a encontrar, ha hablado del ejercicio físico. Yo también lo mantengo, me resulta fundamental. Si algo bueno ha traído la pandemia es que puedo ir al Ayuntamiento de Altea a una reunión y, mientras tanto, estos 8 o 9 minutos tengo tiempo para pensar maldades y soltarlas, ¿no? Perfecto. Después, yo, una frase que últimamente la digo mucho, yo he sido siempre un muy mal alumno, pero un excelente profesor de mí mismo. Es decir, yo he tenido que investigar cómo entiendo mejor las cosas para después saberlas explicar. En ejercicio físico, hace 2 años veraneé en Alta Saboya y subí con estas mis piernas un monte llamado Nivolet de 1700 metros con una pendiente estupenda. Yo creía que no llegaba, pero a mí me pasa esto, cuando más me aprietan, más doy. Y con mi perra, ahora tengo un perro, un setter inglés, comparto largos paseos por el campo y por la montaña. Me muevo en terrenos de alta montaña. Aquí tenemos la Sierra de Aitana, entre Villajoyosa, 0 metros sobre el nivel del mar, a la cumbre de Aitana, 16 kilómetros, llego a 1.600 metros de altitud. Entonces hay todas unas franjas altitudinales de vegetación que permiten que yo me pueda entretener con unas 1.500 especies botánicas diferentes, entre ellas las orquídeas, a las que fotografío, también dibujo. Estuvo el año pasado, hace 2 años, en Pondar, descubrí las pinturas rupestres en el sentido de arte, y ahora también dibujo, priorizo el dibujo que me ha gustado siempre, con carboncillo, acuarela o pastel, o ahora con simples colores de colores, ¿no? Y todo esto me ayuda mucho a aguantarme a mí mismo, que soy muy difícil. Y luego, pues, exactamente la buena amistad con las personas y no perder nunca la coherencia. Creo que los que aquí estamos nos iremos de este mundo y no habremos engañado, creo que jamás, a nadie. Es decir, que hemos sido coherentes toda una vida. Entonces, esta es la principal razón, y continúa el talento increciendo. Entonces, pero este talento tiene que ser muy generoso. Y para mí, particularmente, también me hace sentir muy bien, bueno, además del contacto con la naturaleza, para exteriorizar no la vista a la pantalla, sino la vista al paisaje introspectivo y sensitivo, todo lo que arrastro de problemas o de pasiones no positivas sale, exteriorizo, y me captura la naturaleza. Hay zonas en las que me gusta mucho ir, como de entorno de Fontilles. Esas 2 horas o 3 son suficientes para que después yo tenga capacidad para ordenar el mundo, que está un poco desordenado. Es decir, no perder nunca la moral. No es lo mismo hacer una excursión con un grupo de compañeros o con los alumnos de cuando el Palau de Cocentaina o los cursos del Cefir, etcétera, sino hacerla también tú solo, en todo caso con tu perro y fiel compañero. Lo valoro mucho, pero sobre todo hay un auténtico problema social en estos momentos, que es el informe Foersa de Cáritas. En España hay 11 millones de personas muy próximas a la miseria y 6 millones más ya completamente irreversibles. Entonces nosotros somos unos afortunados que podemos tener una digna jubilación, pero hay mucha gente que su principal actividad y su talento es ver cómo llega a final de mes. A mí este problema social me preocupa mucho. Yo iba a hablar de ello luego. Sí, como y parte ¿sabes de- qué pasa? Tenemos ahí Que tenemos que una ser rueda. escuchadores sociales, porque ves a muchas personas, alguien lo ha comentado también, con depresiones y con diversos marrones y diversas tonalidades, y hay que saber escuchar. Esta es la empatía, saber escuchar a los otros. A mí esto también me sienta muy bien, poder ayudar y deshacer entuertos, que se dice, ¿no? Pues bueno, poco más o menos estas son las cosas. Intentar dar actitudes frente a la vida, ser fuertes cuando tengo un problema. No quiero que además del problema, que ya es mucho, tenga detrás una depresión o un malestar. No, ya me vendré abajo, pero si tengo un problema lo he de afrontar y no puedo permitirme el lujo de venirme abajo. También tenemos mucha tendencia a pensar en lo peor. La especie humana no somos grandes animales ni muy robustos, entonces somos previsores. No pasamos por el centro de un bosque porque nos ataca el lobo y nos destruye.
Nuestra evolución ha ido a pensar en las cosas más graves que te puedan pensar, las más graves, y esto te quita mucha energía y te preocupa, y al final, si es que alguna vez ocurren, es que ni ocurren tan mínimamente que no vale la pena dedicar mucha energía a esta situación de a ver cómo lo resuelvo, porque además hay personas en mayor o menor grado de responsabilidad y yo pues demasiada. Tengo que saber levantar el pie del acelerador y darme un descanso particularmente a mí mismo. Y la pregunta de presidente de un parque natural, pues no me he limitado a dar clases, me he limitado también a defender la naturaleza, que la tenemos muy estropeada. Muy estropeada. Hemos agotado el recurso paisaje en los últimos 30 o 40 años de una manera irreversible y no dejamos nada del paisaje a nuestros seguidores, nuestros hijos y sobre todo nuestros nietos. Nos hemos comido un recurso, de acuerdo, que no ha estado tampoco demasiado controlado. Estas son cosas, actitudes de respeto a la naturaleza y al medio ambiente, y ahí sí que creo que he destacado bastante, porque además voy solo, no voy ni con siglas ni con nada. Cantautor solitario, algún día me harán desaparecer seguramente, pero bueno, por lo menos habré pasado por el programa, que no es poco. Has contestado con pasión. Si es que no tienes pasión, no hacemos nada. Y responsabilidad. Pero ha dicho una cosa muy peligrosa ahora. Ha dicho una cosa de somos unos privilegiados, este bienestar que tenemos. Teniendo en cuenta que el 27%, agosto, cifras de agosto, el 27%, ahora vamos un poquito ya, vamos a encarar esto, el 27% de las personas desempleadas en España pertenecen al colectivo de profesionales senior. ¿Quién se comporta mejor con el senior? De todas maneras, esa responsabilidad que yo le he cogido a lo que ha dicho Joan, porque estamos bien, pues tendremos que tener alguna responsabilidad de cara, por lo menos, a dar algo de lo nuestro, o a los jóvenes o a los otros seniors, ¿no? Sí, me encanta que empieces a dar cifras, porque verdaderamente somos una población, creo que andamos por los 8 millones y pico, que representa 18% de la población española, y en aumento hacia 2030 se prevé que seamos el 30% de los mayores de 65 años. Pero quisiera volver un poquito, si me permitas antes, a la definición de talento senior. Es difícil, es una definición difícil obviamente, pero a mí me evoca una fórmula, talento y senior. Por una parte me evoca experiencia, que tiene que ver con senior, alguien que ha vivido, que ha pasado por muchos temas, exactamente, y después me evoca sabiduría. Es decir, que la combinación de experiencia y sabiduría, que creo que es algo que se produce a una determinada edad, y no estoy hablando de ninguna profesión en particular, se produce en todos los campos, absolutamente en la vida, en casi todos los seres humanos. Bueno, se podría producir en todos los seres humanos, etcétera. Pero esta consideración del talento senior sí es cierto que tiene unos pros que están clarísimos, los habéis citado todos. Es una etapa en la que existe un sosiego, existe una visión tanto retrospectiva como proyectiva, porque te hace ser mejor predictor gracias a la experiencia que has tenido. Y luego tiene otro síntoma que a mí me parece importantísimo, que es el altruismo, porque hemos llegado a una época en la vida donde realmente sí tenemos asegurados en general unos recursos, no se puede generalizar, pero sí que hay una etapa un poco más asegurada, con menos obligaciones respecto a hijos, etcétera, etcétera, lo cual te permite pensar un poquito más la contemplación que decía Chiqui, te permite pensar más en los demás y en qué pequeño legado vas a dejar. Hemos consumido recursos, ¿qué voy a hacer para esto? Yo estoy muy feliz porque, buceando un poquito en el mundo senior en España y lo que está aconteciendo, pues he visto que hay ya un cierto número de fundaciones y asociaciones que están viendo que somos un nicho importantísimo en el mercado y en la recuperación económica incluso. ¿Y por qué somos? Primero, pues porque somos una fuerza laboral en sí misma, una fuerza laboral que no va a consumir recursos probablemente, ni muchísimos recursos. Sí tenemos unos elementos en contra, que realmente la brecha digital, y que hemos intentado cubrir de alguna manera, pero que se agranda de una forma tremenda, necesitamos una pequeña ayuda, y necesitamos que los estereotipos
se supriman. Por lo tanto, tenemos que ser los primeros que tengamos una mente abierta y que no nos fijemos nuestros techos ni nuestras barreras. A mí me asusta muchísimo pensar que se piense en la obsolescencia de los 65. Porque los 65 simplemente es un acuerdo político que el mariscal Bismarck puso en su momento en Alemania por una serie de razones que no vamos a entrar, pero que son anecdóticas en este momento. ¿Qué está ocurriendo con esas asociaciones, empresas y ese movimiento que está empezando a surgir? Pues está ocurriendo lo siguiente. Las empresas con visión de futuro, y esto me lo explicaba muy bien el dueño de la editorial Vicens Vives, que es una editorial que queda de esto familiar todavía en España, pero que tiene una gran visión de futuro, y me decía, mira, Aurea, en mi empresa hemos entendido que hay 3 talentos principales. El talento Nobel, estos chicos que nos estáis acompañando detrás de cámaras, el talento Nobel parece ser que os caracterizáis sobre todo pues por ser personas que estáis muy preocupadas por vuestro desarrollo. Es lógico, es lógico. Futuro. Es lógico, sí, desarrollo personal. ¿Cómo voy a afrontar el futuro? Después está el talento adulto, es en una edad intermedia donde se busca más la compensación. ¿Cómo voy a terminar yo mi vida? ¿Voy a acabar con buenos recursos, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera? Y después el talento senior, que lo que buscamos es ser útiles. Y en ese ser útiles es importantísimo para nosotros mismos, pero es importantísimo para los demás. Es donde ese altruismo lo podemos proyectar. Y poniendo estos 3 talentos en el mismo nicho, en el mismo ambiente y creando sinergias entre ellos, es como las empresas del futuro van a progresar. Y esto está bastante estudiado, averiguado, y tenemos que ser conscientes de ello. Y por eso que somos conscientes de ello, las limitaciones que podamos tener las tiene el resto de la población. La salud funciona igualmente para todos, desde el niño de un día que ha nacido con no sé qué cosa, a todo el resto de la población. Y nosotros actuaremos físicamente, como bien dice Rafael, seguiremos nadando hasta que el cuerpo nos aguante, y seguiremos andando, porque cada vez que te mueves, aquí adentro algo se mueve, y eso lo tenemos clarísimo. Por lo tanto, claro que tenemos mucho que aportar, tenemos muchas barreras que tirar también, y en el secreto de la confluencia intergeneracional en la sociedad y en las empresas es donde se está viendo ahí también esta luz de recuperación incluso económica que nos viene. Muchas gracias, señora González. Muchas gracias, señora González. Se ha comido usted la pregunta de la tecnología, pero bueno. Sí, pero la he tocado. La ha rozado. Diciendo sí, que ahí es donde el talento Nobel es donde entra en sinergia con el senior. Y el senior, sin embargo, puede ser un mentor impresionante de experiencias por las que no tenéis que pasar, sin embargo, pero saber de ellas para tomar vuestras propias decisiones. Pues yo la voy a utilizar para otra cosa. La tecnología es una buena excusa, una excelente excusa para excluir al senior del mundo laboral. Ajá. No sé si vosotros, en vuestros respectivos trabajos, en la universidad, con esto del nuevo programa, ¿has sentado en un nuevo programa? Che, es que no me entero, es que tal, no sé qué. Es muy fácil salir al estereotipo, porque el estereotipo del personal laboral perfecto en el mundo ya nos hemos reducido de 25 a 35 años, ya no es a 40, a ser posible hombre y a ser posible blanco. Esto que no suene racista, pero es así. O sea, no puede ser mujer porque tiene la edad de la concepción y entonces cada vez se va constriñendo más. Pero ahora ya tenemos otro elemento más, que es la tecnología. Rafael, el mundo de la universidad, desde luego, no parece ser que sea tan estricto como la empresa privada con esto de los senior, quiero decir, porque tú estabas hablando de la vida emérita que tienes, que está planificada. Sí, hombre, el tema de la brecha digital es una realidad, ¿no? ¿Te has sentido excluido alguna vez o no, te han hecho? No, en absoluto, porque lo que te iba a decir es que desde la experiencia concreta de mi trabajo de la universidad, pues no se da
o será mínimamente, si lo comparamos con la empresa privada y con la media de profesiones de gente que tenga mi edad o menos edad. Vamos, no se da porque para cualquier proyecto de investigación, pertenezco a un área de humanidades, pero dentro de las humanidades en concreto, yo jamás había podido imaginar que estaría al frente de un aparataje técnico que no pensé que pudiera dominar, y al final lo haces. Por ejemplo, y sin pretender ser muy exhaustivo, por no aburrir, pero nosotros tenemos un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia que es de concordancias léxicas. Hablando en plata, es vaciar un texto, una obra literaria, ponemos el Quijote, el Tirano Blanc, lo que sea, en nuestro ámbito, se vacía para obtener un diccionario específico. ¿Qué palabras hay dentro de esa obra, ¿no? Y a partir de ahí se hace un diccionario histórico. Todo esto se hace con unos programas informáticos, evidentísimamente, con una relativa complejidad. Quiero decir que no son los procesadores de textos habituales o el Excel o cualquiera de los formatos habituales de programa. Te decía que si a mí me hubieran dicho simplemente pues a los 50 años que yo iba a estar al frente como director de un proyecto de investigación que trabaja con estas cosas, pues no me lo hubiera creído. Lo que quiero decir es que es un hueco, es una brecha a solventar, pero que tenemos que desmitificar mucho la hipotética complejidad de lo desconocido. Esto tumba atrás. No, la tecnología es para tontos. Es decir, que aprender un programa de ordenador, por complejo que sea, al final no puede suplir jamás la mente humana, y la mente va y se hace con el programa. A propósito de tecnologías, y ya que estamos en ello, lo divertido que es, por lo que decíamos antes también de la interacción de profesionales distintos, cuadrar dentro de un proyecto de investigación como el que a grandes trazos yo os explicaba ahora, cuadrar el sabio tecnólogo, es decir, el ingeniero informático, que forma parte del grupo, claro, y los deseos y objetivos, en este caso, del grupo de filólogos, porque hemos de hacer un matrimonio muy dispar. Pero al final la interacción es simpática, porque la primera cita que tienes cuando has integrado al tecnólogo, al informático, en este caso, le explicas los objetivos. Lo que quiero es que hagas algo que me lleve ahí. Y el hombre, con toda la buena intención y con todos sus saberes, hace pues un esperpento porque no ha entendido, no sabe de filología. Pero pasas 3 meses, 6 meses, y con esa interacción sale un matrimonio que, vamos, maravilloso. A donde iba, y resumiendo para centrarme en tu pregunta, pienso que somos, en la universidad, por su propia naturaleza, es algo excepcional en el sentido de que no sufre o no experimenta, al menos en el grado medio común que experimentan otros sectores de la sociedad, esta brecha digital. También la gente, pues el tener un background aunque venga de otra formación, permite que tengas una cierta facilidad a aprender lo que no sabes y lo que no imaginabas que podrías llegar a aprender, pero vas y lo aprendes y funcionas. A mí lo que me molesta de todo aquello que se nos han quedado las pantallas por ahí antes, y me hace mucha ilusión hablar de ellas, yo ahí sí estoy verdaderamente preocupado. La sustitución paulatina de lo real por lo imaginado a todos los niveles. Cuando veo los chiquitos, uno de mis ahijados de 2 años y medio, que claro, los papás le dan la cosita porque así ellos no están... berrea, y entonces están con una pantalla ahí viendo. Y esto tiene una capacidad de adicción tremenda y de lesión neurológica a medio plazo. Hay un reciente estudio, aún no publicado, por el Instituto de Neurociencias de la Universidad, en el que se llega a conclusiones, a falta de contraste científico, aún verdaderamente preocupantes. Es decir,
una adicción a las maquinitas puede situarse en unos porcentajes que multiplican por 8 los de la adicción a la cocaína. Y no es psicológico, es neurológico, deforma Los circuitos. Deforma los circuitos. Y eso sí es preocupante. Y aparte también que si vamos por ahí y no ponemos cartas en el asunto, resultará que vamos a encontrar unas personitas que tienen cada vez una incapacidad mayor para amar al natural, para hacer sexo al natural, para hacer... todo va son suplencias de carencia. Que una vez uno utilice estas cosas como suplencia o carencia, tira. Que eso sea ya... Que crezca con ello. Hombre, no va, porque se está perdiendo, lo decía Joana antes, la gente no sabe conversar o conversa peor. Y uno, y acabo a otra cuestión que había empezado en el ínterin de la publicidad, pero que nos han cortado. A ver, la receptividad que puedan tener estas generaciones, hablo de las que yo trato, 21, 22 años, cuando descubren unas posibilidades alternativas a lo que es la rutina habitual de dependencia de su comunicación ordinaria, son impresionantes. Un chaval que ha acabado la carrera este año, que hacía el trabajo de fin de grado conmigo y tal, nos oyó una compañera de mí que íbamos a un congreso en septiembre. Dijo, ¿puedo ir con vosotros? Lo llevamos en nuestro coche. Y se vino al congreso, no llevaba comunicación, ni ponencia, ni llevaba nada. Quería ver cómo se comía eso. Obviamente no lo íbamos a dejar tirado, lo sacamos con Claudia Pastoral a todos los sitios que íbamos, era en Córdoba, y esta criatura es de la vida. El hecho de estar en tertulias de sobremesa, en las comidas, con los grandes catedráticos históricos que conocía de la bibliografía, y decía, oye, pero que estoy a este y lo puedo tocar y tal, se llevó una... Dice, es que nosotros no hablamos, o hablan mínimo, se reduce a hacer la prueba de poneros una grabadora escondida todo el día y veréis con qué corto vocabulario pasáis al día. Es una brutería. Una brutería. ¿Qué palabra más bonita? Eso brutería. no es posible. Y eso sí es preocupante. Y nada tiene que ver, las tecnologías como tal son neutras y depende del uso que le des. Y pueden ser súper funcionales y nos permiten avanzar muchísimo y comunicarnos muchísimo para según qué cosas, pero lo que no puede ser es que haya una invasión que acaba con el ser humano. Lo que nos caracteriza al ser humano respecto de un bicho o de una mesa es la capacidad de comunicación, del tacto, de tal. Si esto lo quitamos y lo suplimos por imágenes que distorsionan además la realidad, porque lo que sale por ahí no es una reproducción de... Y entonces es un verdadero horror. Eso a mí sí me preocupa. Y no sé cómo quitarlo. Bueno, yo lo quito por la vieja escuela. Bueno, si es el ahijado, como hay confianza, pues le das 2 amorosos bofetones, como se estilaba en mi época, y mano de santo. Y mi prima Belén, que es psicóloga en Madrid, dice que ¿de dónde se ha sacado esto que no le puedes al niño en un momento dado, no como sistema general, tirar de la oreja o hacerle daño? No, de vez en cuando le das el impacto, como al gato cuando hace una maldad y tal. Porque somos animalitos y hay que ir educando a la gente. Y los papás no pueden caer en la comodidad de decir, toma el bicho este. No, en eso han de hacer como nuestros papás, que le contaban cuentos a Joan y a nosotros también, y estaban pendientes de nosotros, y había una comunicación. Eso es lo más desastroso. Y cuando redescubren estas generaciones que hay otras posibilidades interesantes, cuando redescubren que ellos ya no las tenían en su mente, dicen, oh, pero si esto es una gracia. Pero han de redescubrirlo porque están taponados por un mundo de imagen total, como los PowerPoint. Yo no pongo ya ninguno. Ninguno, porque si no usan la palabra, no aprenden a descodificar, todos son imágenes. Esas imágenes, mientras ves ahí el cine, mientras están proyectando, se presenta uno catedrático de oposición, estoy yo en el tribunal y me va leyendo todo lo que pone en una pantalla. Yo, quítelo, porque yo voy a saber que usted razona sin tener el papelote aquí delante. Si acaso, en una conferencia que hay gente, les haces un guión y un esquema que se lo lleven a casa y que se lo puedan leer, porque el PowerPoint seguirá cuando tú te vayas. No digo que no se te va a hacer jamás un PowerPoint, cuando toca y cuando por su naturaleza es pertinente. Pero que pensemos un poco en estas automatizaciones robóticas de ir ahí, es que ahora se estila esto, narices se estila esto.
Y en Señor tus tesis, Alemán, Pilar, ¿no? nos Se me he pasado. están tirando de la oreja para Bueno, la pero publicidad. es que me habías dicho para en Usted secreto, hable. acabas de empezar, que nos ibas a pagar más si nos Es cierto, deteníamos es cierto, con nadie. pero no lo diga, porque si no querrá ver en todo el mundo. Disculpad, pero es que me emociona. Volvemos enseguida. Pues aquí estamos de vuelta, estamos convencidos de que ustedes están disfrutando esta tertulia como todas las que tenemos, pero en este caso, pues a este sector, a este nicho de personas senior, pues nos gusta mucho lo que estamos diciendo, ¿no? Porque es hablar mucho de nosotros y hablar de nuestra experiencia. Acabamos de escuchar a Rafael Alemany antes de la publicidad, todo lo que estaba comentando de la tecnología, y vamos a... Chiqui, tú desde el punto de vista, porque tú también has sido docente, ahora esa perspectiva que nos da los años, el talento senior, ¿cómo lo enfocarías? Quiero decir, ¿qué contribución podría tener? ¿Un aprendizaje continuo para los demás, para nosotros mismos? ¿Una tutorización en los demás? ¿Una monitorización en los demás? Porque aquí hace poco, bueno, en las pandemias, en el tiempo de pandemia, la tertulia tuvimos que hacer digital. No había otra manera. Esto presencial no. Y tuvimos a Sabrina Moncho, del CAR, que es el Col·legi Rural Agrupat de Beniarrés, y entonces nos contó en aquel momento que ella llevaba un aula, el CAR donde habían alumnos de diferentes edades y de diferentes cursos, todos juntos, y funcionaba muy bien, algo que en teoría los grandes artículos de empresa dicen que debería suceder con grupos de trabajo intergeneracionales, pero no sucede, no sabemos por qué. Tal vez nuestra sociedad, la sociedad mediterránea, no es demasiado apta para esto. ¿Cómo enfocarías tú esto? Vamos a ver, yo lo que considero es que primero llevamos muy poco tiempo todavía de democracia. Hemos empezado a encontrar lo que es derechos fundamentalmente dedicados. Los tres grupos más vulnerables de la sociedad siempre son los niños, las mujeres y los ancianos. Eso sin duda, los peores grupos. Necesitamos todavía mucha legislación de apoyo a todos esos grupos. En este caso, estamos hablando del mundo senior, pues del mundo senior. ¿Qué lucha hay actualmente? Pues para empezar, todos vemos cómo hay auténticas manifestaciones solicitando pensiones mínimas decentes.
Eso es lo mínimo que tenemos que empezar. ¿Por qué vamos a estar hablando de no sé, la inteligencia en el mundo senior si el mundo senior no tiene a veces ni las mínimas maneras de poder sobrevivir? Se está solicitando indudablemente que no haya ninguna pensión que esté por debajo del salario mínimo interprofesional. Yo creo que aquí estamos hablando 4 profesionales, pero no nos damos cuenta de que está el mundo rural, está el mundo de las mujeres del mundo rural o de la España vaciada. ¿Qué pasa con toda esta población? Estamos hablando de digitalizar, pero sí, todavía no hemos hecho... De ciudades inteligentes también sí, hablamos. Sí, pero es con que ciudadanos... ¿Es que ya hemos alcanzado la plena alfabetización? Me pregunto. Estamos dando un paso muy alto, ¿no? Sí que nosotros tenemos una posición quizá no sé, hemos vivido en el mundo de las profesiones liberales, hemos estado y claro, nos ha sido muy fácil seguirnos metiendo en el mundo de los ordenadores, de eso, porque es que ha sido un paso sin ninguna, se ha producido todo sin solución de continuidad y todo sin ningún problema. Hemos tenido capacidad de meternos en un ordenador, de tener nuestra vida solucionada a través de eso. Yo ahora mismo todo lo que mando a un juzgado va por plataforma digital, no tengo ningún problema, pero ¿qué pasa? Somos un grupo pequeño, el resto, si todavía no hemos pasado esa etapa, está toda la población alfabetizada, está toda la población de verdad con todos los derechos plenos, tenemos una sociedad plena, pues no, todavía hay muchísimo que luchar, hay una España vaciada que ahí no llega ni siquiera internet. ¿Qué estamos diciendo? Estamos metiéndonos en un grupo privilegiado, pero nada más. Sí, nada totalmente más. de acuerdo. Interesante. ¿Qué pasa con la España esa vaciada que todos, que no sé si habéis leído esos libros tan hermosísimos que ha habido precisamente, La España vacía, o el libro sobre la Laponia española, que me imagino que tú lo habrás leído, lo conocerás. Sí. ¿Qué No, pasa con eso? Y ya por no decir La lluvia amarilla de Julio Llamazares, del escritor. ¿Qué pasa con eso? Es que estamos yendo a un mundo que no sé. Yo sí lo que quiero decir es una cosa muy importante. Me parece a mí, creo que Benidorm, puesto que estamos en Benidorm, me parece a mí que es la ciudad, primero, que ha conseguido un turismo de igualdad, democrático y desde luego de potenciar la vejez. Para mí eso es lo fundamental de mi ciudad. Vejez potenciada, de verdad que aquí vienen a hacer lo que consideran, lo que quieren con plena libertad, lo que no pueden hacer en sus ciudades, en sus pueblos, y luego una ciudad muy libre, potenciando esa vejez gracias a esos programas de inserso, que son una maravilla, hay que reconocerlo, pero creo que todavía tenemos mucho para hacer y las leyes hay que modificarlas como sea. Protección de la infancia, protección de la vejez, y que no haya nadie con un salario, una pensión por debajo del salario mínimo interprofesional. Yo detrás tengo una persona que ha desarrollado una actividad y gana menos del salario mínimo interprofesional, menos. ¿Qué? ¿Hemos pensado en ello? Todos los días. Todos los días, efectivamente. Todos los días. Los estereotipos hay que machacarlos. Sí, yo quería añadir una cosa, puesto que es Monse la que nos ha invitado a todos. Hombre, faltaba más. Pues yo quiero decir que yo aprendí a darle el primer dedo que puse en un ordenador fue en el ordenador de Monse. Ella no se acordará. Era el aniversario de mis padres, cumplían 50 años de matrimonio y teníamos una fiesta familiar y claro, yo quería escribirle algo a mis padres y me puse, y entonces Monse me dijo, vente, no lo hagas a mano, vente a mi casa que yo te ordeno. Me pareció lo más maravilloso. Ese escrito lo conservo, lo dediqué a mis padres. Un platillo volante con el ordenador. Muy bonito, lo que le dediqué a mis padres en esos 50 años de matrimonio, y el primer lo puse en el ordenador de Monse. Y ahora, por supuesto, todos los días está el dedito en el ordenador. Altas horas. No haciendo referencia a lo que decía Rafael, evidentemente los niños de 2 años es una sobreexposición, sí, pero claro. Nosotros no podemos ya vivir sin los correos electrónicos. Ha funcionado todo esto. Ahora la pregunta, vamos a Jean-Pierre. No tenemos que cortar ni nada, ¿no? Que siga. Yo digo, pues será que tenemos que cortar. ¿Qué te parece ese silogismo de que para que un joven tenga un puesto de trabajo, un mayor debe dejar de hacerlo?
Pues Bueno, me alegro que me haga esta pregunta. Pues conteste, por favor, señor Precisamente- Piera. Precisamente en la sociedad de la tecnología creo que cabemos todos. Es decir, parece que sea un egoísmo. Yo quiero continuar trabajando hasta Sí, es que no le tachan pueda. a usted de egoísta si lo quiere Pues hacer. no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Pues que mejoren los sistemas sociales y los sistemas económicos. Porque esta no es la sociedad del bienestar, es la sociedad del malestar. Y vamos sobrando todos colectivos, más tarde o más pronto, vamos sobrando. Cada vez hay más dinero en menos manos y cada vez hay más gente pobre, como ha ocurrido con el informe FOERSA. Somos unos privilegiados los que estamos aquí, porque a lo largo de nuestra vida hemos podido trabajar durante muchos años y tenemos una pensión, pero una persona que ha estado en precario toda su vida, que le quede una pensión que seguramente tendrá que compartir o repartir con miembros de su familia, esta no es la sociedad del bienestar, es la sociedad del malestar. Y entonces lo que tendremos que plantearnos alguna vez es si este sistema económico es el que la sociedad necesita. Y yo no hablo como político, hablo como persona que ha estado toda la vida al lado de la juventud y en la defensa del medio ambiente, y me preocupa muchísimo. En cuanto al sistema dopaminérgico que ha dicho Rafael, que crea unas adicciones, es cierto. Yo me confieso público que soy bastante analfabeto en cuestiones tecnológicas. Me manejo en lo que yo quiero. Es decir, en la redacción de títulos o de escritos o de artículos o lo que sea, en las cosas de tipo documentos fotográficos y alguna cosa más. Si alguna vez necesito más, suelo preguntar, o yo mismo me meto dentro de la lógica, porque hemos sido científicos o somos científicos, y vas comprendiendo las sutilezas, que tampoco son tan sutilezas, es todo mecánico, que te llevan a unas conclusiones. Cuando yo era pequeño, en la escuela de Barcelona, un grupo de niños, uno cerraba los brazos y todos metían el brazo para explicar una venti. Una venti era una aventura de fantasía en aquel momento. ¿De acuerdo? Y creo que los que ya somos seniors, o poco más o menos, tenemos una capacidad de discurso que me temo mucho que hoy en día no tengamos. Cuando no, pues esa adicción permanente a la pantalla, ese estrés permanente que se deriva de estar todo el día pendiente de pantalla, que además nos controlan, saben perfectamente dónde hemos estado, dónde hemos ido, con quién hablamos, qué páginas web visitamos, cuáles no. Yo no soy de Facebook ni de nada, simplemente soy WhatsApp para buscar, o Internet para buscar artículos que me interesan y que una vez leído, a bien tengo compartir con la gente de mi entorno, y no son solo de biología, de otras muchas disciplinas. La protección del mar menor, a mí me preocupa el deterioro que tenemos en estos momentos del medio ambiente en todas partes. Y en cuanto a la España vaciada, yo he pasado muchos años en Teruel, Albarracín, y tengo muchísimos amigos, compañeros con los cuales tengo una gran relación, la naturaleza salvaje del bosque de Sabinas y una población rural cada vez más envejecida. Y esto que los que viven a 30, 40 kilómetros de Teruel capital, pues tienen el aeropuerto y algunas cosas más. A mí me duele la España vaciada. Yo me iría a vivir a la España vacía, porque me pesa mucho el ruido, y ya estoy... que me molesta todo, el calor de verano, la carretera, los ruidos, las aglomeraciones, todo. Y entonces me aíslo en naturaleza, en la reflexión, en la montaña, descubro valles que hasta ahora no sabía ni que existían, veo la historia, pues cosas que llegan a mi sensibilidad. Por ejemplo, últimamente la expulsión de los moriscos en el año 1609. Esto fue un palo económico para las personas que lo sufrieron y para los que se quedaron, que no pudieron levantar. Pues esa sensibilidad tengo, ¿comprendes? Y yo voy a ser así in eternum, porque yo creo que voy a ser inmortal. Por supuesto. Tu sapiencia será, toda la experiencia de esta mesa será inmortal. Claro. Bueno, es que después de esto me lo dejas Te lo dejo muy alto. muy crudo. Te lo dejo muy crudo. Pero yo voy a volver a otra cosa, porque tú has sido docente. No puedo No. A mí me interesa. No, lo sé, pero primero, por favor, si Bueno, no te tú mandas importa. en la mesa No, y si no te desde importa luego. esto, porque a mí me interesa mucho. Porque como estamos, yo estoy convencida de que estamos pues encorsetados con los estereotipos. El joven no sé qué, el joven de botellón, el joven no sé cuál, el senior no sé cuánto. Y eso que te he comentado antes,
yo no sé si tú lo has experimentado ahí en el Lope de Vega, ese grupo intergeneracional de alumnos de diferentes edades, de diferentes cursos, por lo menos en los intercambios con otros colegios de otros países sí que lo habrás experimentado. ¿Y cómo ha funcionado? Fantásticamente bien. Bueno. Fantásticamente bien. De hecho hay una tendencia en educación, también por si os tranquiliza un poco, de regresar al humanismo. También se ha entendido desde educación, y ojalá se entendiera desde otras instancias que toman decisiones educativas de muchísimo calado en todo el territorio nacional. Pero bueno, ahí se ha entendido que verdaderamente las máquinas, tenemos que crear, tú que eres una profesional del derecho, tenemos que crear ese código ético que nos acaba de crear de la relación el hombre-máquina. Es decir, hasta este momento la máquina tradicionalmente nos servía, incluidas los dispositivos digitales, para ser más fuertes, para ser más rápidos o para ser más precisos, ¿no? Llevamos coches que son más rápidos, tenemos ordenadores que nos hacen calcular operaciones en una décima de segundo, tenemos grandes palancas que nos hacen levantar grandes pesos, grandes estructuras, etcétera, etcétera. Pero estamos entrando en un periodo muy peligroso, que es no en el de la potenciación del hombre por la máquina, sino en el de la sustitución del hombre por la máquina. Y sobre todo en un territorio que es todavía más peligroso, que es el del pensamiento crítico y creativo. Es decir, ahí es donde nos estamos dejando sustituir. ¿Qué pasa con lo que decís? Bueno, es que se están creando dependencias y no hacemos más que enumerar y no hacemos más que poner nombre o definir. Pero no acabamos de tomar decisiones de calado. Y esas decisiones de calado sí que tocan la democracia. Sí que tocan la democracia porque realmente no se puede decir que tendemos a una democracia cuando se está resintiendo de tal manera el bienestar. Nosotros hemos sido una generación que yo tengo grabado aquí, es decir, sacrificio, rebelarte contra estructuras, etcétera, etcétera. Hemos sufrido unos cambios dramáticos sociológicos, por ejemplo, económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es que hay que continuar ahí, hay que continuar también en esa brecha. Vale, entonces el niño en este momento a lo único que se puede agarrar quizás es al sistema educativo. El sistema educativo es el sistema más altruista y rebelde que sabe lo que tiene entre manos. Y a veces tienes que ir, voy a decir una barbaridad, dila, pero esto se lo ha dicho a muchos inspectores y lo han dicho, hay que ir a veces en contra de la ley, no en contra del espíritu de la ley, que suele ser maravilloso, pero en contra de lo que es la manifestación de la ley, el capítulo de la ley. Y entonces, con los niños, ¿qué tenemos que hacer? Con los niños hay que desenchufarles, no, porque no podemos dar marcha atrás a la cuarta revolución, y la cuarta revolución entraña una forma de comunicarse absolutamente distinta. Si la negamos, vamos a crear una ruptura con nuestros alumnos de 5, 6, 7, 12, 3 años. Vamos a crear una ruptura y nos van a rechazar. Tenemos que meternos en su mundo, saber cómo se comunican y ayudarles a gestionarlo, que es lo que nunca bajamos al terreno de juego, a cómo lo gestionamos. A un niño, por ejemplo, lo que hay que hacerle es meter cada vez en experiencias sensoriales ricas, que le produzcan una satisfacción y una descarga de dopamina importantísima, porque la descarga de dopamina la está recibiendo del TIC que está pegando en el dispositivo. Pero somos nosotros los que, obligados a hacer esas propuestas que hagan que el niño pueda tener esas descargas en base a sensaciones de su cuerpo, de su entorno, de su comunidad, sociales. Bueno, es que la pelota está en nuestro tejado, no hacemos más que hablar de lo horrible que es el panorama, pero las soluciones, de verdad, hay que ponerlas día a día, poco a poco, pero hay que ir con paso muy firme. Y yo os puedo asegurar que desde educación hay un movimiento importantísimo de la primera infancia, de la segunda, de los adolescentes, que estamos ahí. Es decir, es uno de los motivos por los que yo también sigo en la brecha educativa, sigo asesorando equipos educativos, sigo intentando que mi expertise de alguna manera se vuelque altruistamente, y volvemos a lo mismo,
¿Qué podemos hacer? Lo que dices tú, Chiqui, las pensiones, pero es que y las familias que están absolutamente, que están con los ERTES y los ERES y se van a quedar fuera. Hay 1 millón y pico que están ya predichas de que en la pobreza, de que van a quedar en la pobreza. Tercera y La bolsa cuarta de pobreza generación. en la infancia en Tercera y cuarta España generación. es absolutamente terrible. Bueno, habrá que pensar en qué sinergias también nosotros desde los seniors podemos crear, ¿eh? Porque ante todo creo que lo que debemos de ser es solidarios. Por eso te he dicho, Chiqui, pensáis en ello todos los días absolutamente y buscando fórmulas como desde tu altruismo, desde tu potencialidad puedes ayudar a este estado del bienestar que parece que es un olvido en política, parece que es una dejadez en sociología, parece, o sea, cada día efectivamente desde es aquí más malestar. crearemos, Sí. nos comprometemos a crear un foro de discusión sobre esto. Lamento Perfecto. cortar, tenemos el tiempo. Solo os voy a pedir, bueno, hay un test de una pregunta, pero ahora es una palabra, solo una palabra. Si tú fueras consultor senior, un área que crees que podrías asesorar, un área. Una palabra. Literatura. Arte. Ciencia adaptada. 2 palabras. Ah, bueno, perdón. No, ciencia adaptada va todo junto. Uy, 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 venga, Vale. Una, humanismo. Y 2, Vale. desarrollo humano. Muy mal, No muy me mal. Es resisto, que es muy Monse. rebelde. Vamos a ver. De 10, 9, 6 me han dado los sobres que ni te cuento. Esto es un desastre. Los comienzos de curso, Qué mal. elija. Sí. A mí me encanta el 10. Vale. No, lo miro yo. El sueldo. Lo miro yo. Vamos a ver, me tengo que cambiar las gafas. A ver, sí. Tienen muy... aviso que... Talento senior. ¿Qué imperio fue pionero en otorgar beneficios de jubilación a sus ciudadanos? ¿El imperio romano, el imperio griego, el imperio otomano o el imperio argentino? Pues te lo tendré que decir a voleo, porque no lo tengo en mis capacidades enciclopédicas. Atención, Que son alumnos. son muchas. Que son muchísimas. Y además esto está preparado. Esto está preparado. Vuelve a formular. Rafael. Se puede consultar Tienes internet. cualquier- Imperio romano, imperio griego. No, eso ya me lo sé. La formulación anterior. ¿Qué imperio fue pionero en otorgar beneficios de jubilación a sus ciudadanos? Uy, de jubilación. Ya te digo que no lo sé exactamente. Teóricamente habría de ser el griego, pero me imagino que no será. Digo que teóricamente porque eran los más alados, los romanos eran más brutos. Y entonces los griegos podrían pensar en eso. Pero el desarrollo del derecho se hace en Bizancio Yo no lo estudié. Derecho bastante. romano, de la jubilación. Es No, que es derecho difícil, romano, sin saberlo a priori, utilizando un poco de Derecho a lógica, jubilación. tendrías que ir a los griegos porque son los más humanistas, los romanos hacen la revolución tecnológica de aquel momento, pero yendo al derecho tendríamos que ir probablemente, has dicho el Imperio Bizantino también, ¿no? ¿O no? Otomano e imperio argentina. Imperio argentina parece ser Imperio Argentina. No, la cantante. Pues entonces sí. La excluimos. Porque el- no, yo me quedo con los que te he dicho. Con imperio romano. El romano a mí no me hace ninguna ilusión, pero igual eran ellos. Pero ellos se lo copiaron de los griegos todo. Si los romanos fueron los que desarrollaron eso, seguro que tenían algún punto de inspiración. Seguro, aunque no estuviera pasa desarrollado. todo. Los Beatles también, para hacer su ¿Quiénes Imagine eran? también hicieron. El Imperio Romano. Claro. Los veteranos de guerra que terminaron su servicio recibían una pensión de su general y una finca en una ciudad conquistada. Eso lo he leído recientemente en internet. Pero yo tampoco hubiera sabido qué contestar, pero sí que es verdad que, además, como tengo relación con compañeros que dan cultura clásica y todo eso, lo envío, yo lo leí. Fíjate, Sí, esto era los veteranos- hace poco, 10 días o 12. Sí, pero vamos, y por eso te decía que me reformularas al principio la cosa. Yo no lo Es que sabía. esto era, no, yo tampoco, no, pero ya vista la solución hago la relación. Los romanos tenían este tratamiento para los veteranos de guerra, para los abuelitos Sí, sí. que habían hecho la guerra, pero no era, hasta donde yo llego, extensivo a un ámbito general de, No, pero de era- población, sí, ¿eh? no. Era a estos de aquí. No la ciudadanía, era el veterano de Y a guerra. mí me da, vuelvo a insistirte, por la idea esa que me vino de los griegos al principio, por pura deducción lógica,
que en los Les daban botín que en también los de guerra. discursos de Lisias, no, es que voy a otra cosa, de fuera de la guerra. Hay algo que para capas ciudadanas existía. Lo que no sé si deciros si era vitalicio o si era tal. Que he dicho así como- Quedamos en una próxima tertulia. Quedamos en una próxima y haremos la averiguación. Porque Vale. lo que te estoy diciendo de los griegos es ahora forzado a buscar Vale. en el pasado ideas que tenía. Lo de los romanos era muy localizado a los soldados, a los militares. Se les daba como premio un terrenito y una casa. Sí, Quedamos era- para una próxima tertulia, Quedamos pero para además una con próxima. unas soluciones, ¿eh? Aquí hay que venir con los deberes hechos. Sí, Venga, sí. 8, 9, no, me lo quedo yo, el 8, Ya, vale. pero te lo indicaba. Vale. Es que si no, ni yo lo sé. Me lo preguntas y yo ni idea. ¿Cuál de los siguientes países europeos presenta la menor edad de jubilación? ¿Grecia, Irlanda, Malta o el Vaticano? ¿Cuál de los siguientes países europeos? Y lo han hecho a muy mala idea. Como Las Leo, preguntas. vamos a saber. ¿Podría Como Leo. repetir los Sí, países? faltaba A más. ver, ¿cuáles son? ¿Cuál de los siguientes? Bueno, Sí, Grecia, Irlanda, Malta o el Vaticano. Lo han hecho a muy mala Pero idea. malísima. Tengo Monse, que decirle me al lo pones guionista fatal, que lo ha ¿eh? hecho fatal. Me lo pones fatal, yo voy a decir como él, la voleo. Venga, A ver, Grecia, Irlanda, Malta, Malta. o el Vaticano. Bueno, pues pondremos Malta. ¡Ah! Es- ¡Perfecto! es 62 años. Te ha dado la pista. Pero ¿cómo? Yo no he Qué dicho buena nada. Yo no he pista. dicho nada. Tienes un tono maravilloso. Quiero Ah. que lo utilices conmigo, por favor. Vale, Yo el menor de los dos. Me quedan solo dos, el 6, vale. ¿El menor? ¿Por qué? porque yo soy así. Ah, bueno, vale. ¿Sabrás decir el actor de mayor edad en ser galardonado con un Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos? Henry Fonda, Anthony Hopkins, Christopher Plummer, Fernando Esteso. A ver, que me he perdido. Me ha dado el camino a esta pregunta, pero vuelve a repetir. Fernando por favor. Esteso, seguro que Que dudas no. en Fernando No, Esteso. no, Ah, sí, vale. también podría ser. Henry Fonda, Fonda. perdón, Henry Fonda, Anthony Hopkins y Christopher Plummer. Pues quizá Anthony Hopkins. Sí, señor. 83 años. ¿Has visto cómo no tenía tonito? No, han sido imaginaciones tuyas. Yo No juego había con- pactado con él. Yo juego con una cierta ventaja porque soy intuitivo mucho. Y Que a lees veces- la mente. Sí, también. Vale, lo sabía. No, pues Voy. yo ventaja ninguna, perdona. Voy. No tengo ni de ventaja de elegir. Ay. ¿De qué año es el eterno presentador Jordi Hurtado al frente de Saber y Ganar? No tengo por, ni lo idea, menos ¿por qué de, leo? por lo menos del 65, la No, década ¿de de qué los a- 60. No, ¿de qué año es el eterno presentador? Ah, bueno, ¿cuándo nació? ¿Cuándo no, nació? no, ¿cuándo nació? No. ¿Cuándo ¿Cuándo comienza a comienza? presentar Claro, claro. el Jordi Hurtado el programa Saber y Ganar? 1997, 1995, 1998, nadie tiene suficiente memoria para recordarlo. Yo cada vez que pongo, Lo repito, cada vez que pongo la dos- 1997. Sí, sí, sí. Cada vez que pongo la 2 y le veo, 1997, Me 1995, me 1998, traslada, nadie me tiene traslada. suficiente memoria para recordarlo. no, me has hecho bastante hincapié en 1997. ¡Hombre! Ha chupado. Hombre. Y ahora nos sacas Bueno, el regalito ese que ahora saca saco regalito, Claro, ahora saco claro, regalito. es que Es que, sí, es que esto Sí, tiene sí, ilustres ignorantes, ¿no? 1, 2, Te lo voy a pasar a todos. 4. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, queda constituido el foro senior para proponer soluciones, claro, para pasarlo bien, pero también ¿Y para ahora quién proponer. viene? Ahora, pues despedirles, darles Pero no las tienes gracias. otro- No, hoy la hemos dedicado exclusivamente a Monográfica. ustedes, sí. Muchas gracias. Porque Muchas gracias por no el sabían, mensaje. no De verdad, sabíamos, igualmente, no sabíamos igualmente la sí que extensión de las intervenciones. Muy bien. Digo, bueno, ¿para qué voy a decir yo que vengan Claro, tal? Sí, claro, sí. claro. Podríamos haber hecho citas de la Edad Media. Por ejemplo, bien. pues muchísimas gracias por muchas venir, gracias muchísimas a gracias A ti por la a tertulia y por la ustedes. posibilidad de que Bueno, nos viéramos. todos son Sí, magníficos todos somos jóvenes ustedes. conocidos. Por Sí, 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 supuesto, por Berlín callamos. supuesto. A ustedes por estar aquí, ya saben que pueden ver otra Y a vez. los espectadores. También a los pacientes espectadores, también un aplauso para ellos.
Y a ustedes recordarles que pueden ver la tertulia otra vez, si no la han visto, la pueden repetir, la pueden escuchar también porque la vamos a colgar en iVoox, en el Turista Digital, y la pueden ver en Facebook, en el canal de YouTube, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en todas las redes sociales y en la página web www.elturistadigital.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Y queda la promesa de que constituimos un foro de debate senior para decir muchas más cosas. Pero dosificado. Dosificado, ¿no? Claro. Porque los que hablamos siempre de lo mismo, en 3 meses agotamos. No, porque saldrá otro tema, saldrá otro tema.